Gloria sea el nombre de Jesús, hermanos. Quiero saludarles en esta hora en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. A todos los hermanos, a todos los amigos que pueden escuchar este audio y a través de esta red social. Vamos a orar para poder continuar con este estudio que hemos iniciado y que Dios nos ayude y nos bendiga para poder continuar con este estudio. Soberano Dios Padre Celestial, te rogamos, Señor, que en esta hora usted nos ayude a entender su palabra. Ábrenos el entendimiento, Señor. Usa mis labios, mi mente y mi corazón para poder transmitir, Señor, lo que tú tienes para tu pueblo, para tu iglesia. Abre el entendimiento, Señor, de tus hijos. Gracias, Padre Celestial, y que esta enseñanza sea de edificación para cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre, Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, estimados hermanos, vamos a continuar. Esta es la segunda parte del estudio que hemos iniciado titulado ¿Quién gobernará en el último tiempo? Y ya con las respectivas aclaraciones, ya puestas las bases para poder estudiar este tema, continuaremos con este estudio. Es muy bueno, antes de continuar, hacer una pequeña aclaración sobre quién es Daniel. Hemos dicho que el libro de Daniel es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Es un libro que habla mucho sobre las profecías, que habla también el libro de Apocalipsis. Sería bueno aclarar un poco quién es Daniel. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez o mi juez, lo cual indica que el tema del libro de Daniel habla sobre la soberanía de Dios sobre las naciones. Daniel nació en Jerusalén de linaje real como el año 623 a.C., durante la reforma de Josías y la primera parte del ministerio de Jeremías. Fue llevado a Babilonia en el primer exilio, es decir, el año 605. Escogido para el servicio del rey después de un periodo de 3 años de estudio y de mucha preparación. Las funciones oficiales le cambiaron el nombre, es decir, le cambiaron de su nombre hebreo a un nombre de esa época babilónico, a Belsasar, el cual pues lógicamente iba relacionado con sus deidades babilónicas. En el año 603, cuando tenía unos 20 años de edad, nombraron a Daniel gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de los sabios. Después sirvió a jefe de los consejeros de Nabucodonosor durante un periodo de aproximadamente 70 años que estuvo Daniel trabajando al servicio de diferentes líderes de esa época. Durante el periodo de casi 70 años Daniel sirvió a 6 reyes babilónicos y 2 persas. Durante el gobierno de Nabucodonosor luego vino Belsasar y Darío I. Fue el primer ministro y todavía lo era durante la última cautividad de Judá y su regreso a su patria. Eso es lo que podemos aclarar un poco acerca sobre quién es Daniel y en qué condiciones se encontraba en ese momento, ya que Babilonia en ese entonces llegó a ser un poderío, estaba en su auge, estaba en su esplendor, y justamente lo que Dios le había mostrado en ese entonces al rey era un sueño que se le había olvidado y que nadie pudo interpretar ese sueño que el rey había tenido. Y Daniel fue el único que pudo interpretar ese sueño, no por habilidad humana, sino porque Dios así lo ha permitido. Una extraordinaria revelación del futuro. Era el año 600 aproximadamente antes de Cristo,
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se acostó una noche preocupado y pensando en el futuro de la vasta provincia de su imperio, que aún flotaba en la incertidumbre de la conquista. En ese sueño que Nabucodonosor se le había olvidado, pero Daniel lo hizo recordar y lo interpretó, era de la siguiente manera: era una estatua gigante que tenía estas características que representaban a diferentes gobiernos. La cabeza era de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre de bronce, sus piernas de hierro y los pies hierro con barro cocido. Este es el gráfico que nos ayudará a poder entender el estudio que estamos realizando. Capítulo 2 de Daniel estamos citando, pero también a su vez paralelamente estaremos citando Daniel capítulo 7. Esos dos pasajes, dos textos, están hablando prácticamente de lo mismo acontecimiento, pero aclarando algunas figuras que nos ayudarán para poder entender el estudio en esta hora. La cabeza de oro. La palabra del Señor dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel 2:37. La cabeza de oro de la estatua que miró representaba al rey Nabucodonosor y a su imperio. Sí, representaba a Babilonia. Babilonia existió desde el año 607 al 538 antes de Cristo. Cuando hablamos de ese metal, el oro es el metal ideal para representar a este reino, el cual tuvo un gran esplendor. Tenía amplias avenidas y suntuosos palacios. Sus jardines colgantes eran una de las 7 maravillas del mundo. Cuando hablamos de este imperio, de este gobierno, el oro era el metal que primaba. En la Biblia encontramos que a Nabucodonosor, prácticamente en toda la Biblia, es al único rey que se le da este título de rey de reyes. Eso implica la fama y el poderío que había obtenido. Lógicamente que el único rey de reyes y señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hagamos una comparación con la primera bestia que también se ve en el libro de Daniel, capítulo 7, y dice de la siguiente manera: la primera era como un león y tenía alas de águila. Representa el imperio babilónico que existió entre el año 607 al 538 antes de Cristo. Las alas representan la velocidad de conquista del rey Nabucodonosor, conforme a lo que ya hemos visto en la anterior clase, que representan las alas, que representan los cuernos, porque hemos sentado en la anterior clase ciertas bases para poder interpretar la palabra del Señor y no hacerlo a nuestra manera. También sobre esta primera bestia, la primera era como de león, tenía alas de águila, y dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, luego quedó erguida sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Eso representa la soberbia del rey. Como podemos ver, la figura del león para nadie es desconocido, que el león es conocido como un animal, como el rey de todos los animales, un animal imponente, un animal que intimida. Pues Nabucodonosor tenía esas características. Y las dos alas, como hemos venido diciendo, representa la velocidad con el cual surgió este reino. La palabra del Señor dice que fue en algún momento este hombre le entró la soberbia, el orgullo, mirando todo lo que había construido, los jardines colgantes, y no quiso dar la gloria a Dios. Y por ende Dios lo hizo pasar por 7 años
como un animal, hasta que el rey reconoció que el que da todas las cosas, del que procede todas las cosas, es el único Dios verdadero. Este hombre creemos que murió reconociendo que el único y verdadero Dios era el Dios de Daniel, es decir, el Dios de los hebreos. Quiero decirles a cada amigo, a cada hermano que está escuchando esta enseñanza, la iglesia en este tiempo no nos hemos inventado otro Dios. La iglesia del nombre de Jesucristo estamos adorando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Es decir, el único Dios, el Dios de Daniel, es al que estamos sirviendo. Su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto es bueno entender también para poder saber que hay que tener mucho cuidado con el orgullo, la soberbia. Muchas veces lo que Dios nos da, eso da ocasión que el hombre se enorgullezca y ya no quiera depender de Dios. ¿Y cómo se ve eso? Porque ya deja de orar, deja de estar en comunión con Dios, deja de estudiar la palabra y entonces el hombre se va enfriando. Eso es producto del orgullo. Qué bueno reconocer que nosotros somos tan dependientes de Dios. Babilonia cayó porque todo gobierno humano tiene que caer. El rey Ciro, al mando del ejército medo-persa, conquistó primeramente la ciudad de Sípara. Este audaz conquistador aprovechó una noche cuando los babilónicos se hallaban en fiesta para penetrar inadvertidamente, mientras que una mano divina escribió la sentencia en los muros de la sala del banquete. Estamos citando Daniel capítulo 5. En Sípara desvió el curso del río Éufrates, y cuando bajó su nivel penetraron por debajo de los muros. Los soldados más avesados encontraron abiertas las puertas que protegía ambas márgenes. Antes que los habitantes se percataran, ya estaba el ejército en el palacio real. Así fue sustituido este reino por otro menor, tal como la profecía lo había señalado. Para este entonces Belsasar estaba rey de Babilonia. Encontramos en el libro de Daniel capítulo 5 que este rey fue un reino el más insensato, el más que hizo afrenta en el sentido de que en su embriaguez y en su lujuria hizo traer las cosas sagradas de la casa del Señor y empezó a embriagarse junto con sus concubinas con las cosas sagradas que le pertenecían a Dios. Y mientras él profanaba y hacía estas cosas, una mano, el dedo de Dios, por decirlo así, se escribió en la pared estas expresiones mene, mene, tekel, uparsin, lo que quería decir que Dios había pesado su reino y había sido hallado falto, y por ende Dios puso fin al reino de Belsasar. Daniel mismo fue llamado para poder interpretar esta escritura que hasta ese entonces nadie también podía interpretar. Daniel lo hizo y Daniel, como todo siervo de Dios, le habló con claridad las cosas que su padre hizo y que su hijo estaba cometiendo errores y aún mayores. Qué bueno que en este tiempo, hermanos, el Evangelio sea predicado con libertad y con autoridad. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice en el libro de Daniel capítulo 5 que esa misma noche los medos y los persas penetraron Babilonia con sus audaces estrategias, pero más allá de la estrategia humana, es que cuando en el plan y en la soberanía de Dios está que ese reino termine, pues tiene que terminar. Utilizó y entró entonces a otro imperio, el imperio de los medos y los persas.
Gloria sea el nombre de Jesús. El pecho y los brazos de plata. Como podemos ver acá en la imagen, los pechos y los brazos serán de plata. Si bien la plata, el metal de la plata es más inferior que el oro. De allí que los medos y los persas, si bien es cierto, llegaron a conquistar muchos en territorio, se extendieron, pero no llegó a ser tan glorioso como el imperio babilónico. Dice la palabra del Señor, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. El imperio medo-persa, que empezó desde el año 538 al año 331 a.C., era menor en esplendor que el anterior, como el metal mismo así lo había dicho. Los pechos y los brazos de plata, que son los medos, eh, un brazo, en otras palabras, representaba a los medos y otro a los persas. Los dos brazos representaban los dos países que forman el reino Media y de Persia. En la actualidad podemos decir que son Irán e Irak actualmente. Por primera vez comenzaron a circular las monedas de plata para el intercambio comercial. Entonces estamos hablando de los medos y los persas, pero es bueno puntualizar algunos puntos sobre este gobierno. Darío de Media, de 62 años de edad, tomó el reinado después de 67 años del reinado de Babilonia. Dividió todo el imperio babilónico y lo dividió en reinados pequeños llamados sátrapas, total 120 gobernantes, poniendo al frente a estos tres hombres sabios, justamente entre ellos que estaba Daniel. Daniel era uno de estos gobernadores y al mismo tiempo era al que le rendían cuentas los otros dos. Esto para entender la posición que tenía Daniel en esa época. El imperio de Babilonia fue destronado por el reino de los medos y los persas, por el rey Ciro el Grande, el rey de los medos y persas. Duró 208 años. Eso es lo que podemos aportar conforme a este punto. Cuando vamos al libro de Daniel capítulo 7, encontramos la segunda bestia. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas. Esto representaba el imperio medo-persa, como ya lo hemos dicho, del año 538 al año 331. Se levanta más de un lado, eso representa la supremacía de los persas sobre los medos. Usted podrá ver que la palabra del Señor dice que el oso andaba como inclinado de un lado a un lado más que el otro, es decir, que representaba la supremacía de los del persas sobre los medos. Y dice la palabra del Señor, y en el gráfico que vemos tenía 3 costillas entre sus dientes. Esto quiere decir que conquistaron 3 provincias. Ellas son Babilonia, Lidia y Egipto. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos entonces viendo cómo el imperio de los medos y los persas surgió y tuvo también su época de gloria. Queremos aclarar también que en el imperio medo-persa fue un imperio que de bendición para el pueblo de Israel, en el sentido de que el pueblo de Israel en este tiempo pues pudieron decretarse edictos y permisos para que el pueblo de Israel volvieran a sus territorios. Es en esta época que aparece, por ejemplo, Nehemías, que va, la reina Esther, justamente, ya que su nombre en realidad tampoco no es Esther y fue cambiado.
podemos hablar entonces aún del mismo Malaquías. Fíjese usted el año, desde el año 538 que reinaron los medos y los persas hasta el 331. Malaquías, que fue el último profeta, por decirlo así, eh, los que conocen de la palabra del Señor saben que del Antiguo Testamento, del último profeta, quien es Malaquías, que es Malaquías, que también estaba en la época de Esdras. Entonces, hay un tiempo de 4 siglos al Nuevo Testamento, que es Mateo. De allí que el segundo gobierno que veremos, que es justamente de Alejandro Magno, de los griegos, no se encuentra plasmado en la palabra del Señor, pero sí en algunos escritos apócrifos que justamente en algunos libros lo tienen. Como su nombre dice, son apócrifos, pero sirven de alguna manera para tener una guía cómo era, qué es lo que ocurrió en ese tiempo. Pero hay un vacío, entonces para entenderlo, que en el imperio medo-persa, en este gobierno, termina el Antiguo Testamento para entenderlo. Amén. Espero que usted me pueda comprender porque la idea es que usted se ubique el tiempo. Por eso que vemos en el Nuevo Testamento que ya Jesús nace bajo el imperio de los romanos. Es decir, Roma ya está en acción, pero uno que no conoce la historia podrá darse cuenta y cómo surge eso, esos vacíos. Y eso es lo que queremos nosotros a través de ese estudio también, que la gente, que el estudiante de la Biblia pueda entender un poco más. Bendito sea el Señor. Al igual que Babilonia, los medos y los persas también sucumbieron. Y se levantó otro imperio, que es el gobierno justamente de bronce. Estamos hablando de los griegos. Dice la palabra del Señor, y luego se levantará un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El imperio griego, estamos hablando del imperio griego. Las armas que usaban los griegos eran de bronce, los llamaban los soldados de bronce. El vientre. Alejandro Magno, el que se dice que lloró mucho al no haber más imperio por conquistar. Murió a los 32 años de edad por intoxicación alcohólica al beber por segunda vez el vaso de Hércules que contenía 5 litros de vino. Lo amaba mucho y por esto el imperio se dividió. El brillo efímero de bronce coincide con la gloria pasajera de este reino. La historia nos habla mucho sobre Alejandro Magno, que fue un joven que conquistó, un joven ambicioso, conquistador, también sádico, que lloró por ver que ya no había territorio, según él, para conquistar, y murió a los 32 años de edad. Es el imperio de bronce, llamado así el imperio de los griegos. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora con algunas descripciones más. Veremos también que en el gráfico, que en el capítulo 7 hay 4 cabezas, que hay un leopardo con 4 cabezas. Eso representaban que se dividió el imperio griego en 4 a la muerte de Alejandro. Cuando Alejandro Magno murió el año 323 a.C., se dividió el imperio en 4. Sus 4 generales tomaron posesión. Lisímaco dominó Tracia, Ptolomeo Egipto, Casandro Grecia y Seleuco Siria y Babilonia. Como es de saber, al dividirse se fragmentó y ya no llegó a ser lo mismo como cuando era con Alejandro Magno. De allí que ese imperio también sucumbió. Podemos ver la tercera bestia que nos habla Daniel capítulo 7, es un leopardo. Como es de saber, el leopardo es un animal rápido, veloz,
eso implica el leopardo, el oso, creo que se nos olvidó en el anterior bestia aclarar eso. El oso es más lento, pero tiene mucha fuerza. En este caso el leopardo es veloz. Las cuatro cabezas representan la división que tuvo el imperio griego. Las cuatro alas, que es otra característica que tiene este imperio, representa que fue mucho más veloz su conquista que el imperio babilónico. Usted recordará que el león del imperio que representaba el imperio de Babilonia tenía dos alas, la velocidad, pero aquí son cuatro. Quiere decir que el joven Alejandro conquistó más rápidamente territorios, llegó a crecer de una manera muy sorprendente. Entonces otra semejante dice la bestia que era un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía en su cabeza cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esto representa el imperio griego, que es desde el año 331 hasta 168 antes de Cristo. Las cuatro alas representan doble velocidad de conquista. En solamente 8 años llegó a dominar un área de 5 millones de kilómetros. Cierto, usted lo podrá esto tal vez profundizar un poco más leyendo la historia, mirando sobre las conquistas. Hay libros muy interesantes que nos hablan sobre este hombre. De hecho, se escribió muchos libros sobre Alejandro Magno, pero murió joven, alcoholizado, por beber en su vaso de Hércules, que era un vaso de 5 litros, y murió. ¿Por qué? Porque realmente el gobierno del hombre es limitado, que es bueno entender eso, que por muy fuerte, inteligente o audaz que pueda ser el hombre, el ser humano es limitado, porque el que pone y el que quita es Dios. De Él dependen todas las cosas. Él es el único Rey y Señor de señores. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entonces un poco aclarar o aumentar, acotar a este punto. La tercera bestia, que tenía la figura de un leopardo con cuatro alas como de ave y cuatro cabezas, estaba representado al imperio griego. El leopardo era Alejandro Magno y se representaba como un leopardo por la velocidad del logro de su conquista. Cierto, eso es lo que hemos podido ver a través de este estudio. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, a la muerte de Alejandro Magno se dividió en cuatro, ya lo hemos dicho, ya lo hemos manifestado. Esto era algo simbólico, y lo cual también terminó este gobierno como los anteriores. Y dice la palabra del Señor que en la visión que miró el rey Nabucodonosor en la estatua, aparece justamente en la imagen, las piernas eran de hierro. Cierto, el hierro es un metal frío, duro, que representaba justamente a un imperio que se llama el Imperio de Roma. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 2 versos 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro rompe y desmenuza todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso nos habla sobre la dureza, sobre la frialdad de los romanos. Si bien es cierto, el imperio romano, como cualquier otro imperio, aportaron en la ciencia y en las artes y en muchas cosas. No por algo eran imperios que tenían gente sabia, conocedora, como en el caso de Daniel. El imperio de Roma igual, en todas las universidades se habla de Roma. Todo aquel que conoce de leyes tiene que ir a Roma. Llegaron a ser una potencia en muchas áreas, pero juntamente con eso también estaba su frialdad, su crueldad. Llegaron a ser gente que no tenía, podremos decirlo así, sanguinaria cuando se trataba de guerras y cuando se trataba de torturas. Precisamente el imperio romano fue que persiguió a los cristianos de una manera terrible.
¿Por qué no hablar de Nerón y de muchos hombres que fueron sanguinarios? Eso es lo que representaba lo que es las piernas de hierro. Representa entonces el Imperio Romano desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya nos daremos cuenta entonces, estimados hermanos, que a través de este estudio, que ya para esta época, por eso que cuando Jesús nace, cuando se habla del Nuevo Testamento, ya está Roma en curso, ya está en el dominio, porque esto duró hasta el 476 después de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. La cuarta bestia entonces representa el imperio de Roma. Este duró 644 años. Era áspero, frío y rústico, como lo es el hierro en comparación a los demás metales. Las atrocidades hechas por Nerón y otros emperadores atestiguan que era cruel y muy terrible. Las armas usadas por los romanos eran las espadas cortas de hierro. Al igual como los anteriores gobiernos que caracterizaba el metal en cada gobierno, en esta ocasión es justamente el hierro, que eran las espadas que utilizaban. Y así fue como los romanos con sus cortas espadas conquistaron al mundo con una crueldad sin precedentes y destrozaron todo lo que quedaba a los tres imperios anteriores. La historia nuevamente dio un testimonio exacto del cuadro panorámico de los sucesos del mundo, pero también Roma desapareció. También Roma terminó. Por muy fuerte que haya sido y por muy atroz que haya sido, también el imperio de Roma sucumbió. Y veremos esta comparación con Daniel capítulo 7. La cuarta bestia que mira Daniel en el capítulo 7 es una bestia, dice que tiene 10 cuernos, es espantosa y es terrible. Dice, surge una cuarta bestia espantosa y terrible, tenía 10 cuernos. La misma Biblia explica la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, devorará y trillará y despedazará. Representa el imperio romano, que duró desde el año 169 hasta el año 476. Espantosa y terrible. Como los cuernos entonces representan que estaba subdividida, son gobiernos, hombres, líderes y con sus sectores territoriales que componía justamente el imperio romano, y eso lo estaremos viendo. Con su ferocidad representada por las uñas de bronce y dientes de hierro, los 10 cuernos representan las 10 naciones de Europa occidental que quedaron cuando se deshizo el imperio romano. Y ahora corresponde que nos volvamos a la extraña imagen para saber dónde nos encontramos en los relatos del tiempo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos de este imperio de Roma, estamos hablando de un imperio muy fuerte. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió, como lo hemos dicho, en cuatro, y en el año 168 a.C. Roma, el imperio de hierro, derrotó a los griegos en la batalla de Pydna. Augusto César o César Augusto gobernaba el imperio de Roma cuando Cristo nació. Eso usted lo puede comparar en Lucas capítulo 2 versos 1. Cristo y sus apóstoles vivieron en el periodo representando por las piernas de hierro. El historiador Heathcote, historiador del siglo XVIII, sin duda asevera, o sea que dice sobre este punto, que realmente las atrocidades que habían cometido el imperio romano fueron muy grandes. En el año 168 a.C. tocó el turno del imperio romano subir al poder. El hierro simboliza a este imperio con exactitud, su disciplina militar, su dominio sobre el pueblo conquistador, sus leyes, todo era como el hierro.
Es muy bueno entender entonces hasta aquí que cada gobierno, que cada imperio tuvo su particularidad de gobierno. Y podemos ver a la luz de la palabra del Señor, hasta aquí hemos visto cómo cada cosa que la Biblia dice se ha cumplido. Una de las cosas que a mí me llama la atención mientras estudiamos más la palabra del Señor, nos damos cuenta la exactitud que tienen cumplidas las profecías en la Biblia. Esto es muy importante. A Dios no se le escapa nada. En estos tiempos de crisis económica, social que estamos viviendo en el mundo entero, porque esta pandemia ha sacudido al mundo entero, hay que ser claros, a Dios no se le escapa nada, Él tiene el control. Qué bueno es tener nuestra confianza en el Todopoderoso. Bendito sea el Señor. También quiero hacer una aclaración que a la muerte de Cristo se abre una puerta, hay un pause. Es bueno tocar también, con la ayuda del Señor estaremos tocando, pero en otra oportunidad, con más puntualizando sobre las 70 semanas de Daniel. Estamos en la semana 69, es decir, que falta la última. Hay un pause que se ha hecho, ¿para qué? Para que pueda entrar la plenitud de los gentiles, que es el tiempo de la gracia. Desde la muerte de Cristo hay un pause que se ha dado. Y veremos más adelante cómo resurge, qué es lo que la palabra del Señor, el último acontecimiento que sobre, por ejemplo, la estatua, veremos que es sucumbida. Nos falta ver lo que es los pies, en parte de barro y en parte de hierro. Y veremos ese punto con la ayuda del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Los pies de hierro y barro cocido, que es el último tiempo. Eso nos habla del barro y el hierro, la mezcla y la fragilidad que tendrá, que tiene este último. Dice la palabra del Señor: lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Fíjese, quise hacer nota en la parte no se unirán. A través de muchos años hubieron hombres y gobiernos que quisieron hacer resurgir este imperio romano que ya ha sucumbido. Quisieron volverlo a unir, pero no se ha podido ni se podrá por esta profecía, porque no se unirán. Recordará usted que el imperio de Roma representa con el hierro. La última parte quiere decir que van a querer unirse, resurgir el imperio romano igual, mediante alianzas humanas, mediante estrategias políticas, pero no se podrá. Eso lo dice la palabra del Señor. El imperio romano se dividió en 10 partes entre el siglo IV y el siglo V. Sucumbió ante el empuje de las tribus germánicas del norte de Europa. Al final quedaron ocupando el territorio del imperio romano quienes: los francos, que son ahora Francia; los alemanes, que es Alemania; los anglosajones, que es Inglaterra; lombardos, que es Italia; suevos, que es Portugal; visigodos, que es España; y burgundios, que es Suiza. Ya de esos 10 han sucumbido 3: los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que esos han sucumbido, que ya no están, no se saben ya de ellos en la actualidad.
Tal vez hay algunos descendientes por ahí, pero ya como Estado, como nación, han sucumbido, ya han desaparecido. En parte estas naciones son fuertes y en parte débiles. Se tratarían de unir nuevamente por parentescos, casándose entre los miembros de la familia reinantes, pero a pesar de que de su intento justamente de unirse entre familia, no lograrán unirse. ¿Por qué? Porque precisamente por ese texto que encontramos en la palabra del Señor no se unirán. Otros intentaron reconstruir el imperio romano por la fuerza de las armas, pero fracasaron. Fueron, por ejemplo, Justino, el emperador de Oriente, Carlos V, Felipe II, Luis XIV, Napoleón, el Kaiser Guillermo, Guillermo II y al final Hitler. Pero tampoco pudieron unir el viejo mundo de Roma o de Europa por las tres palabras de la profecía bíblica: no se unirán. Estas palabras eran más fuertes que los ejércitos de estos ambiciosos gobernantes. Por el poder de estas tres palabras perdió Hitler la guerra. Su intención era unir estas naciones representadas por los 10 dedos en los pies, pero Dios había dicho no. La Europa de la actualidad ha logrado por conveniencia importantes acuerdos en el campo económico y ha logrado zanjar ciertos antagonismos, pero permanecerá políticamente dividida. Sencillamente porque, aunque tratarán de unirse, pero no lo lograrán. ¿Pero por qué? Por las tres palabras de la profecía: no se unirán. Estas palabras son muy fuertes, ya que la palabra del Señor lo ha dicho. Vivimos en un tiempo en el cual se está buscando el gobierno mundial, ¿cierto? Esa es la noticia que se escucha y eso está pronto a darse. Intentarán unirse de una y de otra manera política y religiosamente. De ahí que saldrá de la políticamente el anticristo y religiosamente el falso profeta. Intentarán, pero realmente no se unirán porque todo intento es fallido. ¿Por qué? Porque el diablo en realidad, él vino a destruir, a matar, eso es su finalidad. Aunque por un lapso de tiempo se disfrazará como ángel de luz, como un hombre bueno, aparentemente, y engañará a muchos, aún al Estado de Israel, pero al final también sucumbirán cada uno de ese gobierno. Eso lo estaremos viendo, estimados hermanos, en la próxima clase. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Como un resumen de lo que hemos venido tocando hasta este punto, que cada gobierno humano, que por muy poderoso, fuerte que sea, sucumbió, porque todo está en las manos de Dios. Dios es el que tiene todo bajo control, bendito sea el Señor. Quiero decirles esto que también porque nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, sabiendo que lo que pasa, también estamos en la agenda de Dios, la iglesia. Pero por otro lado tenemos una misión de predicar el Evangelio, de que las almas sean salvadas. Eso nos compete a usted y a mí, de predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Que Dios nos dé amor, pasión, que Dios nos dé valor para poder predicar la palabra de Dios con verdad, ya que los tiempos son cortos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, sabiendo que las cosas están pasando proféticamente. No podemos nosotros sumarnos al plan del enemigo, más bien sumémonos al plan de Dios, que si bien es cierto, este estudio no va enfatizado tanto en la salvación de las almas, sino bajo el punto de vista del gobierno, pero quiero acotar estos puntos. También es bueno que se ha hecho un pause, como lo había manifestado anteriormente, en la semana 69, para que la iglesia, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Dios quiere que ninguno se pierda. Dios no ha muerto. Nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne, nuestro Señor no ha muerto por algunos, murió por todos. Él no quiere que ninguno se pierda. Y si el Señor pacientemente espera, es para que su familiar, un amigo,
alguna persona que todavía no se haya arrepentido y bautizado en el nombre de Jesucristo de Nazaret lo pueda hacer. Hoy es el día de salvación. Todo lo que estamos viendo no debe ser algo ajeno para aquel que estudia la palabra del Señor. Tenemos que mantenernos vigilando, orando, porque todo va yendo proféticamente. Estamos esperando un acontecimiento sobrenatural. Dios está preparando, está removiendo la iglesia para llevársela. La iglesia que Dios ha de llevar, que el Señor viene a recoger, es una iglesia preparada, lista, santa, dice la palabra del Señor. ¿Estás preparado tú? ¿Estamos preparados? Es tiempo de orar. Vamos a orar para agradecer a Dios por esta enseñanza y estaremos continuando en otra oportunidad. Soberano Dios Padre Celestial, gracias te damos. Gracias Señor por permitirnos estudiar tu palabra. Ayúdanos Padre Celestial a entenderla, a comprenderla. Guíanos soberano Dios. Si estamos Señor en este tiempo de gracias por tu misericordia, por tu favor, permítenos predicar tu palabra y a través de este estudio, Señor, pueda servir de inspiración para muchos, para entender el tiempo en el cual nos ubicamos. Guíanos, Padre Celestial, en tu nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. De esta manera concluimos esta enseñanza y estaremos continuando la última parte. Esté pendiente, estimado hermano. Dios le bendiga.